Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Nuestro ministerio, Ministros de la Palabra, les da la cordial bienvenida en esta noche de palabra. Como todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 en punto de la noche, tenemos un compromiso con cada uno de ustedes a través de las ondas de radio de su emisora Vino Nuevo, su emisora cristiana online. Y también estamos transmitiendo en video, en directo, por medio de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Hoy es lunes para hablar de Jesús. Todos los lunes hablamos de la persona más importante en su vida y en mi vida, y esa es la persona del Señor Jesús. Continuamos hoy con el megatema Hablemos de Jesús, y corresponde en la continuación de temas hablar acerca de la fama de Jesús y cómo iba trascendiendo fronteras conforme su ministerio iba en crecimiento. Pero antes, oremos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das un lunes más para traer tu palabra a todos aquellos corazones con corazón contrito y humillado que se presentan delante de tu presencia, no para ver al mensajero, sino para escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche y que podamos ser reconfortados y animados a través de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si usted es el tipo de persona que le gusta conversar. Desconozco qué temas son los que a usted le anima más a hablar. Algunos hablan de política, otros hablan de fútbol, otros hablan de diversos temas. Dice Salomón en Proverbios 16:21 que a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradable sus palabras, más convincente es la persona. Y yo le añadiría algo más: entre menos hable, muchísimo mejor. Hablemos de Jesús. Es el megatema que estamos desarrollando todos los lunes. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Hoy corresponde estudiar a partir del acontecimiento número 36 de esos 250 acontecimientos. Recuerde usted que los 4 libros de la Biblia que nos relatan la historia de Cristo son los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hemos combinado estos 4 libros y hemos realizado lo que se conoce como una armonía, o sea, una relación cronológica de la vida de Cristo en 250 acontecimientos. Y esta armonía tiene una serie de sucesos, dentro de los cuales encontramos el relato de parábolas, más de 40 parábolas, 37 poco más milagros que Jesús realizó, registrados. Hacemos la aclaración, porque dice Juan que Jesús pudo haber hecho muchísimos milagros, sin embargo los que están registrados son muy pocos. Tenemos profecías mesiánicas que vienen desde el Antiguo Testamento y cumplidas en el Nuevo. Así es que este trabajo que hemos realizado para su edificación, esperamos que les sea de gran bendición, y le vuelvo a reiterar que todos los lunes en este espacio hablamos de Jesús. Acontecimiento 36.
Jesús predica por toda Galilea. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23 dice: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo. Como lo hemos dicho en anteriores sesiones, el ministerio de Jesús estaba circunscrito en tres grandes áreas: el área física, el área mental y el área espiritual. Todo ministerio que usted y yo desarrollemos, hermano y hermana, debemos enfocarlo sobre esas tres líneas. Sobre la parte intelectual, porque Jesús enseñaba; sobre la parte espiritual, porque Jesús predicaba; y sobre la parte física, porque Jesús sanaba. Ese era el ministerio integral que Jesús llevaba a cabo donde quiera que él se encontraba. Jesús llegó a convertirse en el hombre del momento. Si hubiesen existido redes sociales, televisión, radio en aquella época, prensa escrita, todos los titulares tendrían que ver acerca de Jesús. Y es increíble cómo, si bien es cierto, Jesús estuvo desarrollando su ministerio en muy pocos kilómetros, 250 kilómetros más o menos, su fama trascendía las fronteras. Cuando vamos al Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 24 y 25 nos dice: su fama se extendió por toda Siria. Le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían dolores graves, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y Jesús los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al otro lado del Jordán. Cuando nos dice al otro lado del Jordán, era zona gentil. En el contexto histórico de Jesús, ya estas tierras no le pertenecían a la nación de Israel, que en su época de más grande esplendor, allá en el reinado de Salomón, todo ese territorio le pertenecía a Israel. En ese contexto histórico, esas zonas ya no pertenecían a la nación hebrea, que se había visto muy disminuida territorialmente. Por eso cuando nos habla de Decápolis quiere decir 10 ciudades, o también cuando nos habla de esas tierras al otro lado del Jordán. Jesús y su fama habían llegado a lugares más allá de las fronteras hebreas. El acontecimiento número 37 nos habla acerca de un milagro, nos incorpora en el milagro número 5, realizado por Jesús y registrado en los evangelios, de muchos que Jesús pudo haber realizado, y tiene que ver con una pesca milagrosa. Aquí vamos a encontrar a Jesús con todo su poder sobre la naturaleza, y tiene que ver cuando fue a buscar a 4 de sus discípulos y llamarlos por segunda vez. Esos hombres estaban pescando, y dice Lucas capítulo 5, versículos 5 y 6, que Pedro le responde a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando muy duro y no pescamos nada. Recuerde usted que el mar de Galilea es un mar muy rico en peces, y toda esa zona geográfica vivía de la economía de la pesca. Pedro era pescador, y la pesca se realizaba de noche, porque es cuando los peces pican muchísimo mejor. Entonces Pedro le está contando a Jesús que ha estado toda la noche pescando y no ha pescado nada, pero le dice Pedro a Jesús: pero si tú lo mandas, yo voy a echar las redes. Estamos hablando que era ya horas tempranas, horas de la mañana. Hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Jesús produce un milagro sobre la naturaleza, el cual es que muchos peces llegasen a las redes de esos pescadores que habían pasado toda la noche pescando y no habían logrado su cometido. Sin embargo, lo más relevante de este pasaje es ese segundo llamado al servicio que Dios le hace a estos discípulos. Dice Lucas capítulo 5, versículo 10 y 11:
sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran hermanos, estaban asombrados. Jesús respondió a Simón y le dijo: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto fueron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Jesús se había encontrado ya con Andrés y con Juan. Recuerdan ustedes que lo vimos anteriormente, cuando ellos dos eran discípulos de Juan el Bautista. Cuando Jesús pasa al frente de ellos, Juan el Bautista le dice a esos dos hombres: es a él a quien tienen que seguir. Y Andrés y Juan dejan a Juan el Bautista y se van a seguir a Jesús. Andrés va a buscar a su hermano Pedro y Juan también lleva a Santiago a los pies de Jesús. Sin embargo, algo había sucedido de ese acontecimiento a ese momento en que nos encontramos ahora, porque pareciera ser que el primer llamado que Jesús le había hecho a esos hombres como que no había calado todavía en lo profundo de su ser, y Jesús va por segunda vez a llamarlos. Bendito Dios, y a esas oportunidades que el Señor nos da muchas veces de involucrarnos en su obra. No sé cuántas veces, hermano y hermana, te ha estado llamando el Señor pidiéndote que te involucres en el engrandecimiento de su reino. No sé cuántas veces Él ha estado tocando a tu corazón para que te metas de lleno en lo que Él tiene establecido para que hagas. Ese segundo llamado ya hizo eco en el corazón de esos hombres, porque dice que en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo, y a partir de ese momento se convirtieron en discípulos de Jesús. Nunca más abandonaron la tarea de pescar hombres. No te quiero pescando peces, le dice Jesús a Pedro. A partir de hoy te quiero pescando personas. El acontecimiento número 38 nos habla acerca de una sanidad, y es la sanidad de un leproso. En el contexto histórico, la lepra era una enfermedad incurable. No sucede hoy, ya en nuestros días. En la mayor parte del mundo la lepra está erradicada y fue descubierta hace muchísimos años por un médico de apellido Hansen, el cual descubrió el bacilo que provocaba precisamente esa enfermedad y se descubrió la cura para ella. En el contexto histórico de la época de Jesús era una enfermedad muy terrible, y las personas eran separadas de sus familias y de la comunidad y eran llevados a cavernas, a cuevas, a lugares inhóspitos, donde se reunían con otras personas que simplemente esperaban la muerte. Lucas capítulo 5 versículo 12 nos dice: un día Jesús estaba en un pueblo. De pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra. Se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con la frente y le suplicó: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. La pregunta es: ¿quieres hacerlo? Señor, ¿quieres sanarme? Mira mi condición, porque yo sé que tú puedes hacerlo. Cuando nos encontramos con ciertos milagros de sanidad efectuados por Jesús, hay unos muy diferentes a otros. Por ejemplo, encontramos a aquel hombre que decía: solo di la palabra y mi siervo sanará. Encontramos otros casos donde Jesús sana a muchos kilómetros de distancia. Este caso es muy interesante porque el leproso que se acerca a Jesús tiene toda la fe y la certeza de que Jesús puede realizar esa sanidad tan importante en su vida. Pero él le hace la pregunta a Jesús. El hombre no duda de que Jesús pueda hacerlo. El hombre le pregunta a Jesús que si Jesús quiere hacerlo. No duda del poder de Dios, pero le consulta que si Jesús está dispuesto en ese momento a hacer algo por él. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es que nosotros podamos presentarnos delante de Jesús, porque, hermano y hermana, aquí lo más importante es la fe, es creer en el poder de Dios, de que Él puede hacer todas las cosas, porque dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Y ese hombre se acerca a Jesús, tiene toda la certeza de que Jesús puede hacerlo, pero ¿querrá hacerlo el Señor?
Cuando vamos al libro de Levítico, en el capítulo 13, versículo 45, según la ley mosaica, el leproso tenía que ser desterrado. Dice la palabra del Señor: el que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara encubierta gritará: impuro, impuro. Y mientras tenga la llaga será considerado un hombre impuro, y tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Era una situación muy triste, muy lamentable, desechado, desterrado, lejos de su familia, lejos de su comunidad, totalmente borrado de todo el mundo por el contagio que tenía esta enfermedad. Sin embargo, el milagro número 6, que tiene que ver con la sanidad de este leproso, nos continúa diciendo en Lucas capítulo 5, versículos 13 y 14, que Jesús extiende la mano y lo toca. Y Jesús dice: sí, quiero. Señor, yo sé que puedes sanarme, pero ¿quieres hacerlo? Jesús lo toca. Al tocarlo, Jesús es muy hermoso, porque parte de la manera como Jesús se comunicaba con la gente, de la manera como Jesús enseñaba y como Jesús predicaba. Jesús tenía muchos métodos para poder llegar a las personas, y en esta ocasión utiliza el tocamiento, utiliza sus manos puestas sobre el cuerpo de la persona. No importa que fuera leproso, no importa que todo el mundo le huyera, no importa que fuera desechado. Cuando Jesús toca el cuerpo de este hombre, lo que está es demostrando todo su amor hacia esa persona y cómo él está identificado con la necesidad de este hombre. Jesús le extiende la mano, lo toca y le dice: sí, quiero. Queda sano. Al instante, dice, la lepra desaparece. Entonces Jesús le dice a ese hombre: preséntate ante el sacerdote y deja que te examine, porque dentro del protocolo, cuando la persona sanaba, si era que sanaba, el protocolo establecía que tenía que presentarse delante del sacerdote, y el sacerdote lo revisaba y era el único que podía determinar si esa persona ya podía volverse a incluir en el núcleo familiar y volverle a dar participación a nivel comunitario. Aparte de eso, había que llevar una ofrenda que se exigía en la ley de Moisés a todos aquellos que eran sanados con la lepra. Jesús le dice al final del versículo 14 del capítulo 5 de Lucas: esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Jesús lo que quería era que el hombre testificara del poder de Dios. Hermano y hermana, nunca deje de testificar de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Nunca deje de contarle al mundo lo que el Señor ha hecho por usted. Evangelizar es eso. Usted no necesita ir a seminarios de evangelización. Usted no necesita graduarse como evangelizador en una universidad cristiana. Olvídese de eso. Evangelizar es contarle a las demás personas lo que el Señor ha hecho en su vida, y cómo usted, en una actitud de gratitud, usted se vuelve un siervo y una sierva del Señor en obediencia. Cuéntele al mundo todas las cosas que Dios ha hecho con usted. Jesús quería que ese hombre se presentara y como testimonio público dijera que había sido sano por el poder de Dios. Es muy importante que notemos en esta noche cómo Jesús demuestra el respeto que él le tenía a la ley. Por eso es que hemos venido hablando todos los viernes acerca del Antiguo Testamento. Qué importante es el Antiguo Testamento y cómo Jesús valida el Antiguo Testamento y cómo hace referencias acerca de él. En este momento está hablando acerca del protocolo que tenía que llevar una persona que se sanaba de la lepra. Por eso es que la ley tenía que aplicarse a ese tipo de personas que estaban enfermas para que fuesen declaradas puras. Levítico capítulo 14 nos cuenta exactamente el protocolo que Jesús le está diciendo al sanado que tenía que realizar. Se presentaba al sacerdote, el sacerdote lo examinaba fuera del campamento. Si el sacerdote comprobaba que la persona estaba sana, entonces traía
empezaba un protocolo de purificación que tenía que ver con aves vivas, con un pedazo de madera, un paño escarlata, una rama de hisopo, una serie de protocolos que tenían que llevarse con esas personas. Jesús le está diciendo a ese hombre que ha sido sano que cumpla al pie de la letra lo que la ley de Moisés había establecido. Jesús decía: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, pero también a darle un sentido correcto. Algo muy importante que notamos en el ministerio de Jesús era cómo Él siempre apartaba espacios y tiempos para estar a solas con Dios. En ese mundo, hermano y hermana, de tanto bullicio, de tantas demandas, su jefe le pide a usted X cosa, su esposo le pide otra cosa, sus hijos le hacen demandas, todo el mundo quiere siempre algo de nosotros. Pasamos muy estresados atendiendo las situaciones que los demás nos piden, nos demandan, y muchas veces olvidamos que nosotros también necesitamos tiempos y espacios para nosotros mismos, lo que los griegos llaman me time. Necesitamos tiempos para poder estar sosegados, para poder estar relajados y atendiendo cuestiones que son muy inherentes a nosotros mismos. Jesús sabía acerca de esto, porque dice Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16, que Jesús se iba haciendo cada día más famoso. La gente lo buscaba mañana y tarde y noche, de lunes a domingo, lo buscaba en las madrugadas, a toda hora. Y algo muy importante con Jesús es que nunca enviaba a nadie a su casa con las manos vacías. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje, otros venían para que Él los sanara. Pero dice Lucas 5, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y para orar. Hermano y hermana, es muy importante esos tiempos de regocijo, esos tiempos de refrescamiento espiritual, esos tiempos que usted necesita para encontrarse a solas con Dios, para meditar mediante la oración, mediante la lectura y el estudio de su palabra, y que usted pueda también reconfortarse, porque también en esos espacios usted recarga, espiritualmente hablando, baterías. Hoy más que nunca necesitamos esos tiempos para cada uno de nosotros en esa intimidad con Dios. El acontecimiento número 39 de 250 acontecimientos que tenemos que estudiar acerca de la vida y ministerio de Jesús tiene que ver con otra sanidad. Y en esta ocasión es la sanidad de un paralítico. Lucas capítulo 5 versículo 18 y 19 nos dice: entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Llegó la noticia de que Jesús estaba en esa comunidad, se encontraba sanando y había un paralítico que necesitaba ser sano, pero no podía trasladarse por sus propios medios. Entonces 4 hombres tomaron la camilla y llevaron a ese paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Imagino que Jesús estaba en una casa, estaba en un recinto. La entrada principal estaba totalmente atestada de personas y estos 4 hombres no podían entrar con la camilla. Entonces se subieron a la azotea y, separando las cejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Hermano y hermana, esa porción de la Biblia a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención. Por algo está registrada como un suceso de sanidad muy hermoso efectuado por Jesús. Pero lo que más me llama a mí la atención es el amor al prójimo de 4 hombres que estaban sanos, que no necesitaban tal vez de Jesús en cuanto a sanidad física, pero saben que tienen un amigo que tiene una gran necesidad, y esos 4 hombres están dispuestos a hacer lo que sea para llevar a ese hombre y presentarlo delante de Jesús.
Ese es el trabajo para el cual usted y yo hemos sido llamados. Somos llamados, hermano y hermana, a llevar hombres y mujeres a los pies de Jesús, para que su vida y mi vida tenga sentido en esta tierra, para que usted y yo hayamos venido a este mundo a dejar un legado, haber hecho algo de provecho. No hay nada más hermoso que es haber traído personas a los pies de Cristo. Tengo 4 hombres que están decididos a hacer lo que sea por llevar a esa persona y ponerlo delante de Jesús, frente a Jesús mismo. Llegan a la casa, la entrada está totalmente obstaculizada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos lo llevamos para la casa otra vez? No. Aunque no se puede entrar por valga la redundancia, por la entrada principal, de que lo llevamos a Jesús y de que lo presentamos delante de Jesús, de que lo hacemos, lo hacemos. Entonces se suben a la azotea, corren las cejas, despedazan el techo, bajan ese hombre y se lo ponen a Jesús al frente, porque Jesús tenía que encontrarse con esta persona. ¡Qué hermoso! Hay muchas personas, hermano y hermana, que usted conoce, que por sus propios medios no van a llegar a Jesús. Y por eso es que lo necesitan a usted y me necesitan a mí para acercarlos al Maestro. Es ahí donde el trabajo que hacemos para el Señor tiene su valía. Cuando usted y yo nos comprometemos a llevar a esas personas que por sus propios medios no tienen fuerzas, no tienen deseos, están desanimados, lo han intentado todo, ya no creen en nada. Pero cuando llega usted y de una manera decidida usted le dice a esa persona: te voy a llevar a los pies de Jesús, te voy a presentar a Jesús, el único que puede hacer algo por ti. Esa decisión, esa manera de hacer las cosas, hermano y hermana, no puede pasar desapercibida. El Señor lo va a recompensar y el Señor va a hacer algo maravilloso en la vida de esa persona, como lo hizo con ese paralítico. Cuando vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 5, versículo 20 y 23, vamos a encontrarnos con el milagro número 7. Y es cuando Jesús responde a la fe de estos 4 amigos. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en Él, porque yo también le voy a decir otra cosa, hermano. Aquí lo que nos está diciendo Lucas capítulo 5, nos está hablando de la fe de esas personas que llevaron al paralítico. Aquí no está hablando de la fe del paralítico. Tal vez el paralítico no quería ir. Tal vez el paralítico sentía que ya no había nada que hacer. Pero lo que Jesús está recompensando es la fe de ese hombre y de esa mujer, que está dispuesto a llevar a su hijo a los pies del Señor, que está dispuesto a llevar a su vecino a los pies del Señor. Jesús recompensa la fe de ese hombre y esa mujer que está dispuesto a llevar a ese compañero a los pies de Cristo mismo. Y eso es lo que Jesús dice, que cuando ve la gran confianza de esos hombres, le dijo al enfermo: amigo, te perdono tus pecados. Los maestros de la ley y los fariseos que estaban ahí, en medio de la multitud, dijeron: ¿y este quién se cree que es? ¿Qué barbaridades dice contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan así? Recordemos que Jesús está ya en el año de oposición. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, enemigos entre ellos, pero amigos, porque tienen un enemigo común que era Jesús, estaban molestándole, importunándole, buscándole en qué momento Jesús podía caer. Jesús, que todo lo conoce, les dice: ¿por qué ustedes piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a ese enfermo o sanarlo? ¿Qué cree usted, hermano y hermana? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonarle los pecados a una persona o sanarle los pecados a una persona? Y esos maestros de la ley totalmente enmudecieron. Y aquí vamos a encontrar la profecía número 7, una profecía mesiánica que nos decía en el Antiguo Testamento
que el perdón de pecados iba a ser una señal de la llegada del Mesías. Porque, hermano y hermana, el único que puede perdonar tus pecados es el Señor Jesús. Ningún hombre, ningún ser humano imperfecto como usted y como yo es capaz de perdonarle pecados a nadie. Eso es una mentira del enemigo. El perdón de los pecados solo se encuentra en la sangre preciosa de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario. Zacarías capítulo 13, versículo 1 en el Antiguo Testamento nos dice: ese día yo perdonaré a mi pueblo, los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén siempre encontrarán perdón en mí. Está hablando Jesús. Por eso es que en Lucas capítulo 5, versículo 24, Jesús, en el cumplimiento de esta profecía, dice: pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y así como Jesús puede sanar a las personas, así Jesús también puede perdonar los pecados. Cuando venimos arrepentidos delante de su presencia, reconociendo nuestra condición pecaminosa y aceptando su gracia y también su misericordia. Recuerda, hermano y hermana, que la gracia es recibir algo que yo no merezco. Jesús me está ofreciendo la salvación, me está ofreciendo el perdón de los pecados que yo no lo merezco, pero que por su gracia infinita Él me lo otorga. Pero también Jesús me otorga su misericordia. Y la misericordia, recuerde usted, que es no recibir algo que yo merezco. Merezco el castigo eterno. Merezco estar totalmente lejos de la presencia de Dios a causa de mi pecaminosidad. Sin embargo, en su misericordia, el Señor no me retribuye lo que yo merezco. Y eso también hay que agradecérselo. Su gracia por recibir lo que no merezco y su misericordia por no recibir lo que yo merezco recibir. Lucas capítulo 5, versículo 27 al 28 nos adentra en un nuevo acontecimiento número 40, y tiene que ver con el llamamiento de un nuevo discípulo que se incorpora al grupo de hombres de confianza de Jesús. ¿Y de quién estamos hablando? Quédese con nosotros en el próximo segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de hablar de Jesús. Espero que usted esté siendo en ese momento edificado a través de esta palabra que estamos trayendo a su vida, conociendo la vida y ministerio de Jesús desde un punto de vista espiritual, adentrándonos a conocer cada faceta, por lo menos de lo que está registrado en los 4 evangelios. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, tratando en esta noche acerca de la fama de Jesús y cómo esa fama trascendía todas las fronteras y cómo esas personas con muchas necesidades llegaban a Jesús y no se iban con las manos vacías. Tienes, hermano y hermana, que ir a decirle al mundo que Jesús en ese momento está con las manos llenas para bendecirlos, para sanarlos, para levantarlos, para perdonar sus pecados. Jesús está hoy dispuesto a seguir enseñando, a seguir predicando y a seguir sanando. Pero te corresponde a ti y me corresponde a mí írselos a decir a todas estas personas que están con muchas y diversas necesidades. Quiero saludar en este momento a algunas personas que nos han dado su preferencia y que puedo visualizarlas a través de nuestro Facebook Live. Nuestra hermana Lisbeth Mora en Heredia, Dios te bendiga.
doña Lisbeth. Que el Señor bendiga a don Gilbert, a tu esposo. Un abrazo a la distancia, los amamos y seguimos recibiendo sus buenos ánimos, seguimos recibiendo sus oraciones. Gracias por creer en nuestro ministerio y por apoyarnos en sus oraciones. Yo quiero bendecir también a Francis Oriamuno. Dios te bendiga, Francis, a tu mamá doña Doris, Dios te bendiga. También a tu hermana Cine en los Estados Unidos, que ella en algunos momentos nos ve en directo, otras veces nos ve en diferido, allá en Nueva Jersey. Que el Señor le bendiga. También nuestra hermana Marta Dimas, Dios te bendiga, Martita. Gracias por acompañarnos, por ser un pilar y un apoyo de su ministerio, Ministros de la Palabra. A través de su espacio, en paz me acostaré. Hay un nuevo discípulo que Jesús llama, y tal vez ni usted ni yo hubiésemos creído que este hombre iba a ser llamado por Jesús, porque ya lo habíamos visto en alguna ocasión, de que para ser servidor de Jesús, nosotros humanamente hablando creemos que los hombres y mujeres que sirven a Jesús tienen que tener ciertas características especiales. Me imagino hombres totalmente educados, totalmente ubicados en ciertas facetas y ciertas ramas de la vida. Sin embargo, hemos aprendido que los hombres y mujeres de Jesús, lo único que tienen que tener para servirle al Señor es algo que se llama disposición. El Señor hace el resto. El Señor da el querer como el hacer. ¿Cuál es ese nuevo discípulo que Jesús llama? Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28. Se llamaba Mateo. ¿Y quién era Mateo? Vamos al pasaje en cuestión. Después de eso Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, que traducido es Mateo, sentado en la oficina de los tributos. Hermano y hermana, qué increíble. Un recaudador de impuestos, un odiado publicano, una persona que recaudaba tributos para el imperio romano, y que parte de esos tributos que recaudaba se los dejaba. Por eso era que los publicanos eran inmensamente ricos, porque parte lo mandaban a Roma y otra parte se la dejaban. Eran judíos robando a judíos. ¿A quién le cabe en la cabeza que Jesús se iba a fijar en un hombre de este tipo? ¿Sabe dónde encuentra usted la respuesta? Vaya por favor y se mira en un espejo. Vaya y se mira en un espejo. ¿Y por qué Jesús lo escogió a usted? ¿Por qué Jesús me escogió a mí? Pecadores, tal vez peores que el mismo Mateo. Hermano y hermana, el Señor actúa de maneras inescrutables. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo no miro lo que mira el hombre, le dijo Dios a Samuel cuando fue a escoger el segundo rey de Israel. Y empezaron a desfilar los 7 hijos de Isaí. Y vino primero Eliab, el mayor, el más guapo, el más alto, el primogénito. Y Samuel dijo, este es. Y Dios le dijo, Samuel, yo no miro lo que miran los hombres, porque hermano y hermana, el Señor lo que mira es el corazón. Por eso es que usted y yo muchas veces nos hemos equivocado con las personas. Terminamos juzgando a las personas, terminamos señalando a las personas, y muchas veces hacemos señalamientos y nos prejuiciamos contra otros por lo que otras personas han venido a decirnos que esas personas son. No nos hemos tomado la molestia de hablar con ellos, de escucharlos, sino que simplemente porque como lo dijo fulano, entonces así es. Líbrenos Dios de hacer esos juicios. Líbrenos Dios de tener esos prejuicios en contra de personas que nunca
les hemos hablado y que sin embargo nos volvemos acusadores, nos volvemos fiscales, nos volvemos jueces de esas personas. ¿Quién soy yo para decirle a Jesús que a Mateo no lo llame? ¿Quién soy yo para decirle a Jesús que con usted no cuente? ¿Y quién es usted para irle a decir a Jesús que no me deje predicar, que no me deje enseñar? Después de eso, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Y lo que más me impresiona de ese acontecimiento es que el recaudador de impuestos lo dejó todo, hermano y hermana. Todo su dinero, todas sus amistades, todo lo que había logrado económicamente hablando hasta ese momento, todo lo deja, se levanta y a partir de ese momento se convierte en seguidor de Jesús. Mateo tenía un trabajo antes de venir a Jesús. Claro, era el recaudador de impuestos. Pero cuando vino a seguir a Jesús, hermano y hermana, se quedó sin trabajo. Y quiere que le diga algo: esto ni lo inmutó, ni lo preocupó, ni lo estresó. Porque cuando usted, hermano y hermana, se involucra y se interesa en los asuntos de su Señor, cuando usted atiende las cosas de Dios, Dios se encarga de atender sus cosas. Cuando usted hace la obra de Dios, usted hace el trabajo que el Señor necesita que usted haga, el Señor se encarga de sus necesidades. La mayoría de los discípulos podían haber regresado si querían. Por ejemplo, los pescadores. El caso de Pedro. Pedro había sido pescador. Si ya no quería seguir a Jesús, él podía volver otra vez a ser pescador. Pero Mateo no podía volver otra vez a ser publicano. Había dejado un trabajo muy importante, muy remunerado, y era un trabajo para el Imperio Romano. Él no podía dejar su trabajo botado y después devolverse. Jesús, hermano y hermana, le da a Mateo un nuevo propósito de vida. Y muy interesante, no sé si usted sabía, pero lo único que Mateo se llevó de todo lo que poseía fue su pluma, su lapicero, su lápiz. Lo único que Mateo se lleva de todo lo que había obtenido fue su pluma. ¿Y por qué? Porque, como usted sabe, Mateo se volvió en un escritor de uno de los evangelios homónimos, o sea, que lleva su nombre. Un publicano lo deja todo, sigue a Jesús y se convierte en el escritor del Evangelio de Mateo. Vean qué hermoso cómo opera el Señor en la vida de las personas. No le importó a Mateo dejar atrás todo lo que tenía, porque él sabía que iba a ganar muchísimo más sirviéndole al Señor. Jesús mismo lo decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Hermano y hermana, ¿de qué le sirve a usted estudiar todas las carreras posibles? ¿De qué le sirve obtener todo el dinero posible? ¿De qué le sirve a usted obtener toda la fama posible si usted pierde su alma? Lucas capítulo 5, versículo 29 y 30. Mateo me sigue impresionando. Mateo me sigue dejando con la boca abierta. Luego Mateo le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. ¿Qué es lo que hace Mateo, hermano y hermana? Llevar a otros al conocimiento
de Cristo. Mateo sabía que al igual que él, un gran pecador, Mateo sabía que otras personas iguales de pecadoras como él también tenían que tener un encuentro con su Señor. Y Mateo lleva a estos recaudadores a un banquete donde el invitado principal de ese banquete es el Señor Jesús. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Hermano y hermana, el que tiene oídos en esta noche para oír, que oiga. Pero ¿cómo nos volvemos muchas veces los hijos e hijas de Dios? ¿Cómo nos volvemos fariseos y fariseas? Nuestras iglesias abundan de fariseos. Nuestras iglesias están hasta rebosar de fariseas, de personas que se han atribuido, según ellas, a decir quién se salva y quién no se salva, quién es puro y quién no es pura, quién se condena y quién no se condena. Líbrenos, Dios, de entrar en este tipo de terrenos tan peligrosos, jugando de pulcritud, jugando de santurronería, jugando de creernos los más perfectos de los perfectos y señalando a los demás. Vean lo que contesta Jesús en Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32. Y aquí es donde queda demostrado que Jesús siempre va a dedicar tiempo a aquellas personas que lo necesitan. Si usted no necesita de Jesús, no se preocupe, Jesús no le va a dedicar tiempo. Pero si usted es una persona necesitada de Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que necesitan del Señor mañana, tarde y noche. Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32. Jesús le respondió: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen ser buenos. Aquellos que se creen ser buenos y consideran que los demás son malos, con esos Jesús no quiere nada. Tenga mucho cuidado, hermano y hermana, porque podemos estar viviendo una falsa piedad. Ah, es que yo ayuno. Ah, es que yo ofrendo. Ah, es que yo no me pierdo ni un culto. Ah, es que yo hago todo lo que mi pastorcito me dice. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. A partir de esa noche, hermano y hermana, convirtámonos en unos necesitados del Señor. Convirtámonos en unos mantenidos del Señor. Reconozcamos que sin el Señor no somos nada. Y dejemos de andar jugando y pregonando lo que no somos. El acontecimiento 41 nos habla acerca de una pregunta que se le hace a Jesús y tiene que ver con el ayuno. Lucas capítulo 5, versículo 34. Jesús contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? A Jesús le acaban de preguntar acerca del ayuno. Jesús dice: por supuesto que no, porque un día el novio será llevado y sí van a ayunar. Recuerde usted que el ayuno, hermano y hermana, para tener totalmente claridad acerca de este ejercicio, es negar de una manera voluntaria, negarle al cuerpo de una manera voluntaria el ingerir alimentos. Y esto lo hacemos para prepararnos para recibir un mensaje de Dios o también para cumplir una misión especial. Es importante el practicarlo, pero yo quiero que usted tenga mucho cuidado también con ese tema, porque muchas veces los que ayunan denigran a los que no ayunan. Y yo te voy a decir una cosa: el ayuno
no te va a salvar. Y con eso no te estoy diciendo que no lo hagas, al contrario. Pero tienes que tener mucho cuidado de pretender que eres más o mejor practicando el ayuno sobre una persona que no lo hace. Jesús, muy interesantemente, en el pasaje anterior se compara con el esposo, se compara con el novio. Encontramos en ese pasaje de Lucas una referencia a Jesús mostrándose a sí mismo como el novio. Recuerden ustedes que en Apocalipsis capítulo 19 habrá un hermoso acontecimiento en el cielo que se llama las bodas del Cordero. Es esa unión íntima y para siempre, eterna, duradera, entre Jesús como el novio y la iglesia como novia o esposa. Jesús en Lucas capítulo 5 se llama el novio. Vean qué interesante cómo empieza a gestarse y a profetizarse ese hermoso acontecimiento de Jesús. Isaías 62:5 ya nos había hablado acerca de este suceso cuando nos dice: como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo, hablando de Jesús y la iglesia. Como un novio que se regocija por su novia, así Dios se regocijará por ti. Isaías profetiza esa unión íntima que Jesús tiene con su iglesia, y para lo cual en gloria va a celebrar un gran banquete. Esperamos encontrarnos en ese momento y en ese gran evento de las bodas del Cordero. Nosotros como iglesia, nosotros como esposa del Cordero, en esa íntima unión con nuestro Señor y Salvador. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. El novio y la novia, el esposo, la esposa. Encontrarnos con el Señor, hermano y hermana, en gloria. Encontrarnos con el Señor en esa majestad debe ser algo súper hermoso. No logro imaginarlo. Lucas capítulo 5, versículo 36 y 37. Vamos a encontrar la primera parábola. Y tiene que ver con un suceso que Jesús nos comenta. Recuerde usted que una parábola es un método de enseñanza. El próximo miércoles vamos a estar hablando de Jesús como el maestro por excelencia y vamos a retomar esto de las parábolas. Una parábola es un método de enseñanza que es muy llamativo y provoca el pensamiento y es de fácil asimilación. Es un cuentito corto, es un relato muy simple, muy entendible, pero que tiene un aguijón al final. El desenlace de la historia lo deja a uno boquiabierto y hacen que en el oyente la aplicación de esa parábola deje un resultado inolvidable. La primera parábola que Jesús cuenta está en Lucas capítulo 5 versículos 36 y 37. Dice Jesús pone una comparación. Una parábola es una alegoría. Es comparar algo conocido con una verdad espiritual. Eso es una parábola, así de simple, un cuentito corto. Jesús hace una comparación. Si un vestido viejo se rompe, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar el viejo, porque si lo hace va a echar a perder el vestido nuevo. A ver, un poco de sentido común. Usted no va a despedazar un vestido nuevo y va a quitar un pedazo de tela para irla a poner de remiendo un vestido viejo. Como dicen los chiquillos hoy en día, hello, ya no lo vas a hacer. Además, el remiendo nuevo se va a ver feo en el vestido viejo. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermente hará que reviente el cuero viejo. Entonces se perderá el vino nuevo y los recipientes se van a destruir. Hermano y hermana, no puedes poner en algo viejo un remiendo nuevo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo nuevo y lo viejo no tienen asidero.
Jesús es el que trae nuevas cosas. Él hace nuevo todo en tu vida. No puedes pretender traer cosas nuevas a tu vida y colocarlas donde has venido trayendo cosas viejas, innecesarias, que te han estado llevando hasta la perdición. Jesús es claro cuando nos dice que lo nuevo que Él trae no debe mezclarse con cosas viejas que tienen más bien que desecharse. No despedaces un vestido nuevo simplemente para seguir insistiendo con algo que es viejo. Trae cosas nuevas a tu vida y lo viejo, deséchalo. Y todo eso nuevo que traigas, que venga de la mano de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, por este tiempo que nos has dado, Señor, en esta noche, para aprender más de tu vida y tu ministerio aquí en la tierra. Gracias por cada enseñanza espiritual, que podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos hacerla, Señor, rema en nuestra vida, que podamos cumplirla, que podamos obedecerla, que podamos edificarnos en cada una de ellas. Yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por cada corazón que en esta noche se dispuso a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, continúe con nosotros en su emisora cristiana Vino Nuevo Radio. A partir de las 9 continuamos con nuestra programación habitual. El próximo miércoles 8 de la noche tenemos un compromiso con usted. Vamos a estar hablando de Jesús nuevamente, pero en una faceta un poco distinta, que no está relacionada con los acontecimientos concatenados que estamos desarrollando. Vamos a estar hablando de Jesús como el maestro por excelencia. Si usted quiere enseñar la palabra, si usted quiere predicar, si usted quiere llevarle el mensaje a otras personas, el miércoles vamos a aprender el método de Jesús para llegarle a otras personas que necesitan escuchar el mensaje. ¿Cómo presentaba Jesús el mensaje de las buenas nuevas? Ese método lo vamos a ver el próximo miércoles, en el cual esperamos ese día edificar su vida a través de la palabra. Lo bendigo en esta noche, hermano y hermana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.